Hablamos ahora con Pablo Ceballos. Él es exoficial de Carabineros de Chile, investigador en terrorismo internacional, autor del libro Un virus entre sombras, la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile. Bienvenido a la tarde fin de semana. ¿Qué tal? Hola Nicolai, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pablo, ¿podría ser el factor migración, el factor inseguridad, ese factor determinante que inclinaría la balanza en el balotaje presidencial? Yo creo que el factor migración, inseguridad, crimen organizado es un factor hoy día bastante determinante, pero es una sumatoria que se suman a otros factores que vienen sucediendo probablemente desde el estallido social que tuvo Chile en el 2019, que intentó tener dos cambios constitucionales, después la pandemia, que al igual que en todos los países, al igual que en Colombia, Latinoamérica, generó una retracción evidente del Estado. O sea, esta elección más se marca probablemente en la búsqueda de más presencia estatal para dar seguridad y tranquilidad a las personas. Y ahí es donde las narrativas de todas las instancias políticas generaron una especie de ofertones electorales con soluciones que tenemos que ver si pueden ser ejecutadas en las condiciones que deja actualmente el gobierno para el próximo gobierno. Para entender, Pablo, la problemática, ¿qué tanta presión ejerció el crimen organizado, particularmente el crimen organizado transnacional en Chile, para que hoy el chileno se sienta así, para que hoy el chileno haya acudido a los puestos de votación con esa preocupación sobre la seguridad? Bueno, yo creo que nosotros en América Latina tenemos siempre esta idea de compararnos con otros países. En realidad, y la verdadera forma de medirse sería compararnos con nosotros mismos. Si nos comparamos Chile con el Chile hace 10 años con el Chile de hoy, efectivamente hay una preocupación que se sustenta en hechos reales y una percepción, como ustedes decían, muy alta. Si nos comparamos con otros países, vemos que en realidad lo dramático es que toda la región está muy afectada por el crimen organizado. Lo que hemos visto en Chile son dos fenómenos que están confluyendo. Por un lado está el ingreso de actores criminales extranjeros de organizaciones internacionales, muchas veces en esta forma de exocriminalidad, como es el Tren de Aragua, otras acciones un poco más consolidadas, como grupos colombianos que llegaron a Chile hace un tiempo atrás. Y por otro lado, un fenómeno más invisibilizado, pero muy importante tener en consideración, es la transformación de la propia delincuencia común de Chile. ¿Por qué? Porque estos dos fenómenos tienen que cruzarse. Y en ese cruce puede darse no solamente en las calles, sino lo que es más preocupante, dado las políticas públicas punitivas que tiene el país, que ese cruce se dé dentro de las cárceles. No necesariamente un cruce que se da al interior de la cárcel puede ser violento, también puede ser de asociatividad, de expansión criminal, de formulación de nuevos grupos criminales, de nuevas redes criminales. Y eso es lo que tiene hoy día Chile con mucha consideración porque la sociedad chilena se ha dado cuenta que este es un problema que ha tenido un método diferente, normal, muy demostrado a través de la violencia, de una posesión muy fuerte de armas de fuego y la voluntad y capacidad de hacer uso de esas armas de fuego, y por lo tanto la decisión tiene mucho que ver con eso, con la presencia de estas transformaciones criminales por agentes externos y nuestra propia transformación criminal. Ya lo sabemos por la percepción que muestran entre los chilenos los sondeos, pero ¿qué tanto está realmente vinculada la migración a la sensación de inseguridad del chileno? ¿Qué tanto realmente hay en ese nexo aparente entre los problemas que ha habido en los controles fronterizos y el surgimiento de esta criminalidad? Mira, lo que yo creo que sucede es que Chile como país no estaba acostumbrado a las migraciones que normalmente tienen un ciclo hacia el norte, ¿no? Entonces, en este último periodo, producto de la crisis que se da en Venezuela, hay mucha migración hacia el sur, que pasa por Colombia, continúa por Ecuador, Perú y termina en Chile. El fenómeno migratorio en sí no es el problema. El problema que hemos tenido es fronteras que han permitido un proceso de migración irregular y en esa migración irregular estructuras criminales como el Tren de Aragua, por ejemplo, potenciaron economías ilícitas. El problema no es el migrante, el problema son las estructuras criminales que se potenciaron económicamente a través de la explotación de las condiciones más marginales de la migración. El migrante sale de un territorio no por voluntad, sino por condiciones muy complejas, por condiciones sociales que son el centro inicial del problema. Y estructuras criminales como por ejemplo el Tren de Aragua se dedicaron a controlar trochas inicialmente entre Venezuela y Colombia, a cobrar por esas trochas, pero ahí viene la trampa, porque no todos los migrantes pudieron pagar el pago de ese cobro. Y por lo tanto la deuda queda pendiente y esa deuda pendiente se ejecuta en el lugar donde el migrante llega. Y así las estructuras criminales no solamente crecen económicamente, también crecen en redes.
Y yo creo que esa es la percepción más importante, o ese es el factor más importante que ha generado esta percepción. Los grupos criminales como el Tren del Agua se potenciaron utilizando la migración, no solamente cobrando por el paso de personas, sino utilizando esas mismas personas para el contrabando de ketamina, de otras drogas, de municiones. Y lo que es más dramático de todo y más invisibilizado, esas mismas estructuras criminales se encargaron de tomar a menores de edad, de tomar a migrantes muy indefensos e incorporarlo en circuitos de, por ejemplo, prostitución, trata de personas, y eso probablemente es lo más dramático que va a faltar muchos años para que lo entendamos. La conversación en estas últimas semanas de campaña ha girado en torno a la propuesta en temas migratorios del candidato presidencial José Antonio Kast, a quien a propósito las encuestas le dan una amplia favorabilidad este domingo. La preocupación ha sido tal que en la frontera han visto cómo ha aumentado los cruces irregulares de migrantes que tienen temor de quedarse en Chile después de que José Antonio Kast los exhortara a abandonar el país y advirtiera sobre una campaña de deportaciones. ¿Qué tanto puede seguir presionando este discurso la problemática que hemos visto en estas últimas semanas en la frontera? El presidente de Perú ya ordenó la militarización y decretó la emergencia en la zona. Probablemente, Nicolai, ese es el problema que tenemos todos los países en Latinoamérica. Las fronteras se han convertido desde hace un tiempo a la fecha en realidad en terceros países entre dos países, con lógicas muy propias donde el Estado solamente tiene presencia cuando se generan estos momentos de tensión. Pero cuando el Estado desaparece, hay alguien que gobierna ese territorio. Y lo que estamos viendo es que en muchas zonas fronterizas de América Latina, ustedes lo viven en Colombia, lo vivimos en Bolivia, en Perú, en Ecuador, el que gobierna esas zonas son agentes no estatales. Y probablemente la principal misión de todos los gobiernos democráticos de América Latina es tratar de fortalecer la gobernanza legal de los territorios fronterizos, porque esa es la primera base de prevenir estos eventos sociales tan complejos. Resulta que los fenómenos migratorios generan además muchas lógicas xenofóbicas, muchas lógicas de discursos bien disruptivos en contra de las personas que toman la opción de la migración. Yo creo que es un desafío que tenemos todos los países de Latinoamérica y alguien tiene que empezar a cambiar esas dinámicas para trabajar en conjunto, para entender el fenómeno inicial y poder ayudar también a las personas que están en esa condición. Bien, vamos entonces a repasar ya estos primeros resultados electorales que tenemos con nuestro equipo de graficación ya dispuestos para nuestros televidentes a esta hora. El porcentaje escrutado es del 4,46% y el conteo lo lidera José Antonio Kast, el conservador, con 59,8% para un total de 274.562 votos. Y en segundo lugar queda entonces, quien había quedado en la primera posición en la primera vuelta, la comunista Janet Jara con el 40,1% para un total hasta ahora de 184.354 votos según el Servicio Nacional Electoral. Seguimos conversando a esta hora con Pablo Ceballos, exoficial de Carabineros de Chile. Pablo, primeras reacciones a estos resultados. Bueno, eran un poco predecibles según lo que se escuchaba en las encuestas. Yo creo que más allá de los resultados, lo que en realidad uno tiene que sentirse orgulloso después de ver las elecciones que hemos observado en América Latina, en Centroamérica, es el sistema democrático chileno y lo rápido que responde a los resultados. Hemos tenido una jornada muy pacífica, pese al ambiente previo que fue bastante beligeroso en el sentido de las palabras principalmente, y demuestran definitivamente lo que se estaba esperando. Ahora, hay un punto bien interesante respecto a lo que conversábamos previamente. Ambos candidatos en un momento determinado de las campañas tenían ideas bastante coherentes respecto a que el problema de la inseguridad y el crimen organizado era prioritario en el país. Por lo tanto, la candidata o el candidato que resulte perdedor, según esta encuesta, es la candidata que pertenece al oficialismo, debiera apoyar las iniciativas que tengan que ver con fortalecer el sistema democrático y el sistema de seguridad del país. Y yo creo que eso es lo que la gente está esperando, un poco más de unión de la política para poder volver a creer en la política después de varios años de dudar mucho de la política. No te olvidemos que tuvimos dos intentos de cambio constitucional que demostraron que ambas visiones tampoco eran aceptadas por la mayoría de la sociedad en Chile. Por supuesto, los votos siguen siendo contados. A esta hora apenas es un porcentaje muy temprano con el 4,46% escrutado. Eran las opiniones y la evaluación de Pablo Ceballos, investigador
particularmente sobre las dinámicas del crimen organizado, sobre el terrorismo internacional y autor del libro Un virus entre sombras. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde. Y gracias a ustedes, que estén muy bien.